El 4. El 4. El 4. A ver, entonces, ahí tenemos el plano cartesiano. Y tenemos, a ver, es un vector dados dos puntos. ¿Sí se fijan que es un vector dados dos puntos? ¿Sí? A ver, díganme por favor los puntos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Menos 1,3. 1,3. Menos 1,3. Ah, perdón, menos 1,3. Ok. ¿Y? 2,1. 2,1. Esos son los puntos que determinan ese vector. Obviamente va de aquí para acá. Si se fijan, es un vector dados dos puntos. Ahora, el libro no les pone nombre, yo les voy a poner nombre. Este va a ser mi punto P y este mi punto Q, por ejemplo, ¿no? Usted todo está compartiendo. Ah, gracias. Sí, buen punto. Ahí está. Si se fijan, esta cámara que donde están viendo ustedes está un poquito, tiene menos resolución que la que ocupaba antes, porque con la que ocupaba antes estoy grabando ahorita y es la que voy a subir. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bien. Sí, profe. Ok, yo le voy a poner nombre a los puntos. Ahí está. Entonces, aquí como yo tengo ese vector, estoy diciendo que mi vector va de P a Q. Mi vector va de P a Q. Y le voy a poner nombre, le voy a llamar vectora. Esto no lo pone el libro, pero yo se lo voy a poner. Entonces, el vector de P a Q se llama vectora. Y cuando tenemos un vector a los dos puntos, ese vector va a tener por componentes la diferencia de va a tener por componentes las coordenadas de las componentes correspondientes de los puntos. Por componente la diferencia de las coordenadas correspondientes de los puntos, respetando quién es el inicial y el final. Entonces, por ejemplo, aquí sería menos 1 menos 2, 3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces esto quiere decir que el vector A es menos 3,2. ¿Sí? Ahí está. Ya obtuve el vector. Y lo que me dice ahora es que lo represente también, o sea, lo grafique. Ah, bueno, vamos a graficarlo. A ver, este es vector. Acuérdense que las componentes, o sea, fíjense una cosa muy importante. Las componentes de un vector están relacionadas con las coordenadas del punto final. Eso sí lo han visto, ¿verdad? Sí lo pueden ver. O sea, esto es un vector. Un vector que tiene por punto de aplicación el origen y va hasta el punto cuyas coordenadas son menos 3,2. Eso sí lo sabemos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces quiere decir que sería un vector que va desde el origen al punto menos 3,2. O sea que sería este vector. Este sería el vector A. Pero a ver. ¿Es el mismo vector? Este vector es igual a este. ¿Sí o Como que no? se está reflejando, ¿no? ¿Mande? Como que se está reflejando. No, sí son el mismo. Hagan de cuenta que es como si a este le aplico el principio de transmisibilidad. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Aquí Sí. estamos viendo que cómo opera el principio de transmisibilidad. Este vector de los dos puntos es lo mismo que este. El vector de los dos puntos es este. Al calcularlo es este. Y si yo lo grafico pareciera que son distintos, pero es el mismo porque tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma intensidad. ¿Sí están de acuerdo? Claro que aquí este lo hice un poquito más chiquito porque lo estoy haciendo a mano, pero tienen la misma
dirección, sentido e intensidad o magnitud. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, adelante. Si alguien preguntó. Sí, profe, ¿el sentido lo dio usted? O sea, No lo dio estaba en el libro? Lo dio el libro. El libro ya Ah, le ok. había puesto la flechita acá. Ah, ok, perdón, no vi. ¿Sí? Ya le había puesto la flechita acá. Bien, entonces esto es muy importante. Fíjense bien. Yo puedo tener vectores dados 2 puntos, pero cuando lo voy a calcular lo que obtengo es un vector que tiene por punto de aplicación el origen. ¿Sí? Y no quiere decir que estemos mal, es el mismo vector, solamente que se le ha aplicado el principio de transmisibilidad, de tal manera que parta desde el origen. Este tipo de vectores se llaman vectores posición. De hecho, todos los vectores, cuando yo los defina, los voy a especificar como si fueran vectores posición. ¿Sale? A menos que determine yo los 2 puntos que lo constituyen. Pero al momento de calcularlos, va a quedar como vector posición. Por eso es que muchos libros, en vez de considerar 4 elementos para los vectores, yo les había dicho que eran sentido, dirección, magnitud y punto de aplicación, muchos libros nada más manejan el sentido y manejan la magnitud. No le hacen tanto caso ni a la dirección ni al punto de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de sentido, implícitamente hago alusión a la dirección. ¿Están de acuerdo? Esto ya lo hemos visto. Y desde el punto de vista general, todo vector va a estar definido como un vector posición, o sea, su punto de aplicación es el origen. Por eso es que muchos libros nada más consideran esos 2, no consideran los 4. Pero para tener un conocimiento más completo, pues hay que entrar en los 2, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, vamos entonces a hacer otro. A ver, ¿quién quisiera leer aquí este apartado rápido? Por favor, ¿qué dice? ¿El de vectores equivalentes, profe? Ajá. Vectores equivalentes. En los ejercicios 5, 8, halla los vectores U y V, cuyos puntos iniciales y finales se dan. Muestre que U y V son equivalentes. Ok, son vectores equivalentes. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? El siguiente, profe. El 7. Ok, vamos a ver. A ver, me lo indican, por favor. ¿Sale? Es 0,3. No le pone nombre, ¿verdad? No, así le pone. Es un Es el vector U. Vector U, 0,3. Ok. Y ¿Cómo? 6, 6 como menos 2. Ah, me está dando los puntos, ¿verdad? Los puntos que determinan a los vectores. Entonces es así. ¿Va de este punto a cuál? a 6, menos 2. 6, menos 2. Muy bien. Y luego el vector V. 3,10 a 9,5. 9,5. Muy bien. Vamos a ver. Podemos graficarlos. Digo, podemos graficarlos. No es necesario, pero lo vamos a hacer para tener un análisis un poquito más completo del rollo. A ver, vamos a ver. La que sigue compartiendo el pantalla. Sí. Sí, gracias. Gracias. Vamos a dibujar los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, más o menos. Sí, sobre todo porque sí tienen componentes un poquito grandecitas. A ver, vamos a ver. Este punto que los voy a bautizar, le voy a llamar A, B, C, D. El punto A es 0,3. Ahí está, ese es el punto A. El punto B, 6, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 2. Aquí está el punto B.
¿Sí? Y entonces no nos dice quién es el punto. Nos dice el punto inicial y final se sobreentiende que los primeros son los iniciales y los finales los segundos. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Luego, este cuad se llama vector U. Este se llama vector U. Bien. Y luego el vector V es 310. 310 y 95. 95. Aquí. Más o menos. Entonces, este se llama C, este se llama D, y obviamente se respeta el orden, ¿no? Y este se llama vector V. Si se fijan, son vectores dados dos puntos. Bueno, vamos a calcularlos. A ver, el vector U va a ser un vector cuyas componentes son 6 menos 0, menos 2 menos 3. Acuérdense que son la primera componente es abscisa del punto final menos abscisa del punto inicial, y la segunda componente es ordenada del punto final menos ordenada del punto inicial. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, lo que le iba a preguntar, gracias. Sí, eso es importante. Sí, hay que respetar ese orden porque si no, ya estaría mal. Entonces va a ser 6 menos 5, y luego el vector V, su componente en X va a ser 9 menos 3, 5 menos 10. Y esto nos va a dar 6, menos 5, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, Sí. esto es lo que me permite responder a la pregunta. ¿Por qué? Porque dos vectores son equivalentes. Dos vectores son equivalentes si y solo si sus componentes correspondientes lo son. Esa es la única razón. Sus componentes correspondientes lo son. Incluso ese es un teorema. Entonces podemos ver aquí que la componente en X es igual a la componente. Las componentes en X son iguales. ¿Por qué? Porque es 6 igual a 6, ¿sí o no? Y las componentes en Y también lo son. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Pero fíjense, Sí, profe. fíjense. Son equivalentes si solo si sus componentes correspondientes lo son. No si tienen la misma magnitud. Eso no me dice nada. Hay vectores que pueden tener la misma magnitud pero no ser equivalentes. Lo que sí me garantiza que lo sean es esto. Y obviamente llegamos a la conclusión de que dos vectores son equivalentes si y solo si son el mismo. O bueno, si son el mismo. ¿Están de acuerdo? Es el mismo vector, a fin de cuentas. ¿Sí o no? Porque Sí, profe. el vector 6 menos 5, ¿quién es? Es este. Es este. Este es el vector 6 menos 5. Y si se fijan, viene siendo el vector U y el vector V aplicado a la transmisibilidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cómo ven a los Roca Negra? A los chicos de la Roca Negra. Son medio gandallas, ¿no? ¿Sí o no? Medio controladores, profe. Medio. Son gandallas los cuates, ¿verdad? Sí, nomás ellos, ¿no? A ver, bueno, miren, para hacer los siguientes ejercicios necesito explicarles algo que creo que no les he explicado. Y es esto. Los vectores unitarios, canónicos o estándares. A ver, voy a explicarles esto acá al frente. A ver, ¿cómo es esto de los vectores canónicos, estándar, que vienen allí? Ese es un tema muy importante. Ya todos tienen el libro, ¿verdad?
¿Sí o no? ¿Sí? Yo sí lo tengo. Ya lo tienen, ya haber conseguido, ¿eh? Ya lo debieron de haber conseguido. A ver, vamos a ver qué es esto de aquí. Bueno, estos son los vectores canónicos o estándar. Obviamente en R2 estamos en R2. ¿Sí? Bien. Ahorita les voy a dar otro nombre que me gusta también mucho. A mí me gusta llamarlos de otra forma. ¿Qué son estos vectores canónicos o estándar en R2? Bueno, primero que nada, sabemos que estamos estudiando vectores en R2, es decir, vectores en el plano. Aquí ya hemos discutido algunas cosas. Esos vectores tienen tantas componentes como la dimensión sea el espacio, es decir, aquí como son R2, pues son 2 componentes. Vamos a ver más adelante en R3, van a ser 3. Estos vectores en R2, pues incluso los agrupamos en un espacio que se llama V2 también, ¿no? Bueno, ya vimos que los vectores en R2 o en V2 forman un espacio vectorial. Esto ya lo platicamos. ¿Y por qué? Porque satisfacen los 10 axiomas que vimos la clase pasada. Recuerden que ahí en la tablita tenían 8 y los que faltaban eran los de cerradura de la suma y cerradura de la multiplicación escalar. Esto quiere decir que todos los vectores en R2 son un espacio vectorial. Ya vimos que estamos estudiando los vectores desde el punto de vista de la física, vectores físicos, pero ya quedamos que también son vectores matemáticos porque satisfacen esos 10 axiomas, son un espacio vectorial. Ahora, quienes ya llevaron la materia de álgebra lineal saben que todo espacio vectorial tiene bases. De esas bases va a haber una que es la más simple. Ahora, ¿qué es una base? Una base es un conjunto de elementos del espacio vectorial de tal suerte que cualquier otro elemento de dicho espacio se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí? Esos vectores base, así se le llama, y por eso a mí me gusta llamarle vectores base. Esos vectores base, en el caso de vectores en Rn, recuerden que R2 es un caso particular, tiene tantos, la base tiene tantos vectores como sea la dimensión. Esto quiere decir que cualquier base de R2 va a tener 2 elementos. Ahora, ¿cuál es la base más simple? Porque ya dijimos que puede tener muchas bases. La base más simple son 2 vectores a los cuales se les ha puesto nombre y se les ha llamado vector y gorro, porque son vectores unitarios. Y el vector y gorro es 1,0 y el otro es el vector unitario J, que es 0,1. ¿Sí? Esos son los vectores base de R2 o canónicos o también estándar, que es como le llama Larson. Ahora, ¿por qué son vectores base? Nosotros sabemos que cualquier vector en R2 tiene esta forma. ¿Sí o no? Este es cualquier vector en R2. Yo le estoy llamando V. Le puedo llamar A, B, C, lo que yo quiera, pero este es un vector en R2 cualquiera, ¿sí o no? Porque los componentes pueden ser cualquier número real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Bien. Entonces, esto yo lo puedo poner así. Fíjense. Yo lo puedo poner así. V por 1,0 más Vx por 1,0 más Vy por 0,1. ¿Por qué? Sí, lo que hice nada más fue descomponer esta de esta forma. La descompuse. Ahora, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que esto. Lo voy a comprobar acá para que vean que esa descomposición que hice está bien. A ver, vamos a ver. A ver, esto en lo que lo descompuse, ¿me da lo mismo que tenía antes? Sí,
porque si yo multiplico, ¿qué me va a quedar? Acuérdense que aquí tengo una multiplicación escalar. Si yo hago esa multiplicación escalar, me va a quedar bx0. ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense que en la multiplicación escalar multiplicamos el escalar por las componentes del vector. ¿Sí? Y Sí, esta profe. me va a quedar así. Ahí está. Luego, estoy sumando estos dos vectores. Me va a dar un vector, también en R2, cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes. O sea que va a ser suma de primeras componentes. La primera componente será suma de primeras componentes. Y la segunda componente va a ser la suma de las segundas componentes. Y entonces esto me da lo que teníamos antes. O sea que mi descomposición que hice está bien. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces, si ya vimos que esto es igual a esto, entonces esto lo puedo poner así. Porque yo ya dije que el vector i unitario es este y el vector 0,1 es este. Entonces lo puedo poner así. ¿Sí o no? Y si se fijan, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy expresando cualquier vector en R2 como una combinación lineal de el vector i y el vector j, que son la base de R2. Es decir, estoy expresando cualquier vector en R2 como una combinación lineal de la base más simple, la más sencilla. Ahora, ¿qué es una combinación lineal? Una combinación lineal viene siendo una suma de múltiplos escalares. Esto es una suma, este es un múltiplo escalar del vector i y este es un múltiplo escalar del vector j. Es una suma de múltiplos escalares de otros vectores, en este caso de los que constituyen la base. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, pues vamos a dejarle aquí porque ya nos ganó el tiempo. Bueno, miren, entonces, pues denme chance el fin de semana para ver